Buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con el capítulo 21, ¿verdad? El punto número 5, la función de la razón. Antes de eso, ¿verdad? Siempre es bueno como desconectarnos, ¿verdad? De nuestra idea de ser un cuerpo y sencillamente liberarnos de todo, ¿verdad? De todas las ideas, de todos los pensamientos, de todas las ilusiones y sencillamente conectarnos con la verdad y solamente la verdad. Recuerda que nada real puede ser amenazado y que nada irreal existe y que en eso radica la paz de Dios. Entonces, en este instante, pues vamos a liberar nuestra mente, ¿verdad? De esa idea de identidad humana en donde, pues, accionamos allí y sencillamente es reconocer de que somos el Santo Hijo de Dios, que no somos un cuerpo, que somos libres, que aún somos tal como Dios nos creó, que somos inocentes, puros, ¿verdad? Tal cual como Dios nos creó y no esa fabricación de esa identidad humana, ¿verdad? Que a veces nos hace perder el rumbo para regresar a nuestro hogar. Sencillamente, pues perdonamos nuestras ilusiones, las dejamos pasar, las dejamos de lado y nos alineamos a nuestro ser, que es nuestra única realidad. Vámonos a la experiencia. Ok. Dice así, punto 5, la función de la razón. La percepción selecciona y configura el mundo que ves. Literalmente lo selecciona siguiendo las directrices de la mente. Las leyes del tamaño, de la forma y de la luminosidad tendrían validez, quizás, si otras cosas fuesen iguales, pero no lo son. Pues es mucho más probable que halles lo que buscas que lo que prefieres pasar por alto. Por eso aquí tenemos que mirar nuestras sombras. Definitivamente una de las maneras de despertar y de darnos cuenta lo que aún nos falta por sanar es mirar nuestras sombras, porque por lo general, ¿qué hacemos? No les damos valor, ¿verdad? Las pasamos por alto, pero no estamos allí como conscientes de que se están presentando. Y cuando se presentan una y otra vez, esto significa, ¿verdad? De que todavía estás jugando ese juego del ego y sencillamente pues tienes que ponerlas al descubierto, ¿sí? Sencillamente cuando te das cuenta de que algo se repite una y otra vez, es porque hay una parte en el libro que lo dice muy bien, el Espíritu Santo repetirá la lección tantas veces hasta que la aprendas. Y siempre que veas a tu hermano como un cuerpo,
pues vas a tener las consecuencias, ¿verdad? De verlo como un cuerpo. Y sencillamente, cuando ves a tu hermano como un cuerpo, cuando tú también crees que eres un cuerpo y que eres una identidad humana. Por eso, cuando pensamos que somos una identidad humana, nos mantenemos atados al cautiverio. La única manera, ¿verdad?, de poder soltarnos del cautiverio es reconocer que no somos un cuerpo. Porque cuando reconocemos que no somos un cuerpo, que somos espíritu, ¿sí? Nos desligamos de la ilusión inmediatamente. Y este entrenamiento te sirve precisamente para eso. Al tú reconocer que tú no eres un cuerpo, inmediatamente reconoces que eres un espíritu y en espíritu pues no tienes ninguna ilusión, absolutamente ninguna, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Pues empiezas a agradecer a tu hermano, al que pusiste allí, al que le colocaste esa corona de espinas, sencillamente le empiezas a agradecer que te muestre tus sombras, que te muestre tu oscuridad, que te muestre qué estás creyendo ser, ¿sí? Y entonces, luego de que reconoces, ¿verdad? De momento algún accionar en tu hermano que no te gusta, pues tú dices, pues sencillamente, entré al campo de batalla. Y cuando entras al campo de batalla, pues vas a tener las consecuencias de haber entrado al campo de batalla. Es decir, vas a tener las consecuencias de creerte que eres un cuerpo. Pero gracias al Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que camina a tu lado, el que te lleva de la mano, inmediatamente, cuando tú te encuentras en una situación de estas, inmediatamente pides ayuda al Espíritu Santo, porque ya tú estás en un nivel de conciencia que no puedes permitir que nada externo a ti te pueda quitar la paz de Dios, ¿sí? Entonces tú simple y llanamente miras, ¿verdad? El escenario, observas, sientes la emoción que se te está produciendo allí y la entregas al Espíritu Santo fácilmente, ¿sí? Porque ya tú ya no quieres seguir jugando ese juego de niños, del ego, porque tú ya estás en un nivel de conciencia tan elevado que ya no te vas a permitir seguir ese juego. Y sencillamente reconoces en tu hermano a quién es y le das las gracias. Gracias por mostrarme esta sombra que aún estoy conservando aquí y que realmente pues ya no la quiero más y la suelto, ¿sí? Es muy fácil, es una práctica constante. Entonces, si se te presentan situaciones incómodas en que tú no sientes paz, sencillamente di, bueno, gracias por mostrarme esto que está allí, ¿verdad? Es una proyección de mi mente, ya no lo quiero más, ya no quiero seguir jugando ese juego de niños y sencillamente quiero reconocer que soy el santo, puro y perfecto Hijo de Dios y recordarle a mi hermano que él es el santo, puro y perfecto Hijo de Dios, que es lo único que puede dar un Hijo de Dios, amor. Y si no estás dando amor, es que no estás reconociendo que eres el Hijo de Dios. Así de sencillo. Y si se te olvidó y cometiste un error, pues sencillamente es así de fácil, ¿sí? Te alineas con el Espíritu Santo y sales de esa situación fácilmente. Entonces, escucha esto. La percepción selecciona y configura el mundo que ves. Literalmente lo selecciona siguiendo las directrices de la mente. Las leyes del tamaño, de la forma y de la luminosidad tendrían validez quizás si otras cosas fuesen iguales, pero no lo son, pues es mucho más probable que halles lo que buscas que lo que prefieres pasar por alto. La apacible y queda voz que habla en favor de Dios no se ve ahogada por los estridentes gritos e insensatos arranques de furia con los que el ego acosa a aquellos que desean escucharla. Entonces ya aquí estamos en un punto que ya no queremos escuchar más al ego. La percepción es una elección, no un hecho.
tú eliges de nuevo. Pero de esta elección depende mucho más de lo que te has dado cuenta hasta ahora. Pues tu creencia acerca de quién eres depende enteramente de la voz que elijas escuchar y de los panoramas que elijas ver. La percepción da testimonio únicamente de esto, nunca de la realidad. Puede mostrarte, no obstante, bajo qué condiciones es posible tener conciencia de la realidad o aquellas en las que nunca sería posible. La percepción da testimonio únicamente de esto, nunca de la realidad. Puede mostrarte, no obstante, bajo qué condiciones es posible tener conciencia de la realidad o aquellas en las que nunca sería posible. Eso es lo que hace la percepción. La realidad no necesita tu cooperación para ser lo que es, pero tu conciencia de ella necesita tu ayuda, ya que tener esa conciencia es algo que tú eliges. Si le prestas oídos a los dictados del ego y ves lo que él te indica ver, no podrás sino considerarte a ti mismo insignificante, vulnerable y temeroso. Experimentarás depresión, una sensación de no valer nada, así como sentimientos de inestabilidad e irrealidad. Creerás que eres la desvalida víctima de fuerzas que están más allá de tu control y que son mucho más poderosas que tú. Y creerás que el mundo que fabricaste rige tu destino, pues tendrás fe en eso. Pero no creas que el tener tu fe puesta en eso hace que sea real, ¿sí? Entonces aquí pues es una liberación total, ¿sí? El hecho de que le hayas a veces dado valor a la ilusión y te hayas sentido deprimido, te hayas sentido vulnerable, no significa de que eso sea real. Significa solamente de que hay un error en tu mente y ese error puede ser corregido inmediatamente cuando eliges de nuevo, eliges escuchar la voz del Espíritu Santo y pides esa ayuda. Escucha esto. Hay otra visión y otra voz en las que reside tu libertad, que solo están a la espera de tu decisión. Y si depositas tu fe en ellas, percibirás otro ser en ti. Este otro ser considera que los milagros son algo natural, pues son tan simples y naturales para él como respirar lo es para el cuerpo. Es sencillamente eso. Por eso, como es tan sencillo, ¿verdad? Cuando estamos en ese estado de conciencia, aparecen los milagros uno tras otro, tras otro, tras otro. Y cuando ya has experimentado los milagros, pues es muy difícil de que tú te dejes engañar de nuevo por el ego, ¿sí? Porque estás en ese nivel de conciencia elevado, porque lo has pedido, porque has elegido escuchar la voz de Dios. Así de sencillo. Entonces recuerda, hay otra visión y otra voz en la que reside tu libertad que solo están a la espera de tu decisión. Y si depositas tu fe en ellas, percibirás otro ser en ti. Ese otro ser considera que los milagros son algo natural, pues son tan simples y naturales para él como respirar lo es para el cuerpo. Constituyen la respuesta obvia a las peticiones de ayuda, que es la única que él ofrece. Los milagros le parecen antinaturales al ego. ¿Por qué? Porque no entiende cómo es posible que mentes separadas puedan influenciarse unas a otras.
Y si estuvieran separadas, ciertamente no podrían hacerlo. Pero las mentes no pueden estar separadas. Este otro ser es perfectamente consciente de esto y así reconoce que los milagros no afectan la mente de otro, sino la suya propia. Los milagros siempre cambian tu mente, pues no hay ninguna otra. Así de sencillo. No te das cuenta de hasta qué punto la idea de la separación ha interferido en el ejercicio de la razón. La razón mora en el otro ser que has excluido de tu conciencia y nada de lo que has permitido que permanezca en ella es capaz de razonar. ¿Cómo va a ser posible que aquel segmento de la mente que está desprovisto de razón pueda entender lo que es la razón o comprender la información que ésta le podría suministrar? De ese segmento pueden surgir todo tipo de preguntas, pero dado que la pregunta básica solo puede proceder de la razón, él jamás la podrá plantear. Al igual que todo lo que procede de la razón, la pregunta básica es simple y obvia, si bien aún no se ha planteado. Mas no creas que la razón no la podría contestar. El plan de Dios para su salvación no se habría podido establecer sin tu voluntad y consentimiento. Tuvo que haber sido aceptado por el Hijo de Dios, pues lo que Dios dispone para él, él no puede sino aceptarlo. Y Dios no dispone nada sin su Hijo, ni su voluntad depende del tiempo para consumarse. Por lo tanto, lo que se unió a la voluntad de Dios tiene que encontrarse en ti ahora, puesto que es eterno. Tienes que haber reservado un lugar en el que el Espíritu Santo puede morar y donde ya se encuentra. Tiene que haber estado ahí desde que surgió la necesidad de él, la cual quedó satisfecha en ese mismo instante. Esto es lo que tu razón te diría si escuchases. Mas es claro que ese no es el razonamiento del ego. El hecho de que la naturaleza de tu razón le sea ajena al ego es prueba de que no hallarás la respuesta en él. No obstante, si esto es así, dicha respuesta tiene que existir. Y si existe para ti y su propósito es tu libertad, debes ser libre de encontrarla. El plan de Dios es muy, muy simple. Nunca es indirecto ni se derrota a sí mismo. Dios no tiene otros pensamientos excepto los que extienden su ser. Y en esto, tu voluntad tiene que estar incluida. Así pues, debe haber una parte de ti que conoce su voluntad y la comparte. No tiene sentido preguntar si lo que tiene que ser como es, lo es. Pero sí tiene sentido preguntar por qué no eres consciente de lo que no puede sino ser como es. Pues debe haber una respuesta para ello si el plan de Dios para tu salvación no le falta nada. Y no puede faltarte nada porque su fuente no conoce la incompleción. ¿Y dónde podría encontrarse la respuesta sino en la fuente? ¿Y dónde estás tú sino allí donde se encuentra esa misma respuesta? Tu identidad, que es un efecto tan verdadero de esa fuente como lo es la respuesta, tiene por lo tanto que estar unida a ella y ser lo mismo que ella. Por supuesto que sabes esto y mucho más que esto, pero cualquier parte del conocimiento supone una amenaza tan seria para la disociación como todo
el conocimiento en sí. Y dispondrás de todo el conocimiento con cualquier parte de él. He aquí la parte que tú puedes aceptar, pues ver lo que la razón te señala, porque los testigos a su favor son inequívocos. Puedes ver lo que la razón te señala porque los testigos a su favor son inequívocos. Solo aquellos que son completamente dementes podrían hacer caso omiso de ellos y tú ya has dejado atrás esta etapa, ¿sí? Entonces, si tú ya has dejado atrás esta etapa, ¿verdad? Y de momento te enfrentas a situaciones en las que tú dices, pero cónchale, ¿qué está pasando aquí? No entiendo, ¿sí? Es sencillamente porque ya estás en un punto que tienes que empezar a hacer la redención. Tienes que empezar a ayudar a tus hermanos. ¿Y cómo los vas a ayudar? Sencillamente recordándoles a través de tus reacciones de que ese mundo de ilusión no es real. Y aquí es cuando tú vas a empezar a pasar por alto. En vez de colocarle una corona de espinas a tus hermanos, le vas a colocar una corona de azucenas y ya no le vas a dar valor a lo que ellos hacen, a lo que ellos hagan. Porque cuando tú, ¿verdad? Ya no sigues el juego de la culpabilidad, sencillamente la situación cambia, ¿sí? Y puedes en un momento culpar a tu hermano y entrar en ese juego, ¿sí? Pero inmediatamente, ¿verdad? Como estás tan en favor de Dios y de su reino, puedes que entres a ese campo de batalla, pero inmediatamente te haces consciente. ¿Qué pasó aquí? Padre, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. Sí, por un instante entré y me confundí, pero es inmediato porque tú ya estás preparado y tú ya no te dejas confundir porque ya tienes ese grado de conciencia. Entonces, al pasar por alto, ¿verdad? Las situaciones que tu hermano hace, pues tú le empiezas a colocar esa corona de azucenas para recordarle a él que es el Hijo de Dios y de que él no tiene por qué reaccionar no amorosamente contigo. Sencillamente tú recordarle a él que tú eres amor y que él es amor y que tú no le das valor a lo que el ego pueda estar haciendo en esa situación, sencillamente si no le das valor al ego, porque sabes que no significa nada realmente, porque no es nada, sencillamente le estás recordando a tu hermano quién es él. Y en esta práctica constante que hacemos a través de las enseñanzas del curso de milagros, a través de la práctica de los ejercicios, pues empezamos a deshacer todas esas ideas erróneas que están en nuestra mente, a deshacer, ¿verdad? Esa parte egoica en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos pedido la ayuda y la ayuda se nos dio a través del curso de milagros. Escucha esto. Puedes ver lo que la razón te señala porque los testigos a su favor son inequívocos. Solo aquellos que son completamente dementes podrían hacer caso omiso de ellos y tú ya has dejado atrás esa etapa. La razón es un medio que sirve para que los fines del Espíritu Santo para los fines del Espíritu Santo por derecho propio. La razón es un medio que sirve para los fines del Espíritu Santo por derecho propio. No se puede reinterpretar ni recanalizar para que se ajuste a la meta del pecado, tal como se hace con otros medios, pues la razón está más allá del alcance de los medios del ego, ¿sí? Entonces es ahí como cuando tus hermanos a veces te dicen, ¿y cómo puedes pasar por alto esto? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Entonces tú lo único que puedes decir es, porque estoy bañada de Espíritu Santo. Sencillamente es eso. ¿Cómo puedo pasar por alto? Sencillamente es eso, porque he soltado el ego, ¿verdad? A un lado
y he dejado que el Espíritu Santo descienda sobre mí y sencillamente se puede hacer porque ya el timón lo maneja el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, fíjate esto, no se puede reinterpretar ni canalizar para que se ajuste a la meta del pecado tal como se hace con otros medios, pues la razón está más allá del alcance de los medios del ego, ¿sí? Es algo que el ego no lo puede tocar. Incluso tú a veces dices, bueno, esto es Espíritu Santo, porque yo no sé cómo lo pude hacer, y lo hace, ¿sí? Ya tú no interpretas, ya tú no juzgas, sencillamente pasas por alto todo. Escucha esto, la fe, la percepción y la creencia pueden estar mal ubicadas y servir de apoyo tanto para las necesidades del gran embaucador como para las de la verdad. Pero la razón no tiene cabida en la locura, ni se puede adaptar a sus fines en modo alguno. La fe y la creencia están firmemente arraigadas en la locura y conducen la percepción hacia aquello que la mente ha considerado valioso. Pero la razón, escucha esto, la razón no participa en esto en absoluto. Pues, si se aplicase la razón, la percepción cesaría instantáneamente. La razón no forma parte de la demencia, pues esta depende enteramente de la ausencia de aquella. El ego nunca hace uso de la razón porque no es consciente de su existencia. Los que son parcialmente locos tienen acceso a ella y solo ellos la necesitan. El conocimiento no depende de la razón y la locura no la deja pasar. Entonces, escucha esto porque es algo clave, ¿verdad? En comprender todo. El ego nunca hace uso de la razón porque no es consciente de su existencia. Los que son parcialmente locos tienen acceso a ella y solo ellos la necesitan. El conocimiento no depende de la razón y la locura no deja de pasar. La parte de la mente donde reside la razón se consagró de acuerdo con su voluntad en unión con la de tu padre al deshacimiento de la demencia. Y entonces, ¿ves? Aquí ya está tu padre ayudándote al deshacimiento de la demencia. Ahí el propósito del Espíritu Santo se aceptó y consumó simultáneamente. La razón le es ajena a la demencia. Y aquellos que hacen uso de ella han adquirido un medio que no puede emplearse para el pecado. El conocimiento está mucho más allá de lo que se puede lograr, pero la razón puede servir para abrir las puertas que tú cerraste. Por esto es que estás muy claro en que cuando de verdaderamente de corazón tú pides la ayuda al Espíritu Santo, cuando verdaderamente de corazón tú ya decidiste, elegiste no juzgar más a tu hermano, ¿verdad? Eso aparece allí y tú no sabes cómo haces para pasar por alto todo, de verdad. O sea, es algo que solamente es de Dios, ¿sí? Y solamente en ese estado de santidad, cuando tú recuerdas ese estado de santidad, es que tú lo puedes hacer. Y por eso ya no te enganchas. Puede ser que por un instante te metas allí, pero tú inmediatamente, la razón te saca, la razón te saca. O sea, tú ya no tienes que hacer nada, la razón te saca de ahí, te saca de ese estado, porque tú ya lo pediste, porque tú ya estás despierto, porque tú ya no quieres seguir jugando ese juego. Y la razón
ay, está ahí, está ahí, está ahí, y tú pasas. Y tú dices, wow, gracias, 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 porque ¿qué más puedes hacer sino agradecer, verdad? Esa experiencia de poder pasar por alto todo, absolutamente todo. ¿Ok? Ya estás muy cerca de esto. Tu fe y tus creencias han cambiado y has hecho la pregunta que el ego nunca haría. No te dice tu razón ahora que la pregunta deba haber emanado de algo que tú no conoces, pero que aún así debe ser parte de ti. La fe y la creencia apoyadas por la razón, escucha, producen forzosamente un cambio en tu percepción. Y con este cambio se le hace sitio a la visión. Y ahí es cuando llegas a la visión crística. La visión se extiende más allá de sí mismo, tal como lo hace el propósito al que sirve, así como todos los medios para su consecución. Entonces, cuando pides de corazón la visión crística, esta visión crística aparece. Sencillamente es esto. ¿Cómo lo hace? La razón lo hace porque lo has pedido, porque ya definitivamente, ¿verdad? Estás en ese camino, ¿verdad? De reconocer tu verdadera santidad, lo has pedido y cuando tú pides, se te dará, se te dará. Entonces empiezas a soltar todos esos jugueticos, ¿verdad? Con los que tú estabas jugando, ¿verdad? El sueño de la separación, el sueño de tener una identidad que no era la tuya y sencillamente tú dices, gracias, Padre, porque realmente mi único propósito y mi única meta, ¿verdad? Es recordar mi santidad, es recordar mi santidad. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues practicando, pidiendo ayuda, mirando las sombras, mirando todo aquello, ¿verdad? Que aún está allí, ¿verdad? Recuerda esto, el Espíritu Santo repetirá la lección tantas veces hasta que la aprendas, hasta que te des cuenta que soy responsable de todo lo que veo, elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. Y como lo pedí así para mi despertar, sencillamente lo acepto y sencillamente miro mi sombra, ¿verdad? Y empiezo a colocarle la corona de azucenas a todos mis hermanos, porque empiezo a darles las gracias a todos por mostrarme, ¿verdad? Que aún tengo algunas partes de ilusión, entonces ya eso no lo quiero, ¿sí? Tus hermanos te están llevando, ¿verdad? Al camino de la santidad, cuando reconoces que eres el santo hijo de Dios. Entonces vamos a recordar, soy el santo hijo de Dios, sano, pleno, íntegro, resplandeciente en el reflejo de su amor. En mí su creación se santifica y se le garantiza vida eterna. En mí el amor alcanza la perfección. El miedo es imposible y la dicha se establece sin opuestos. Soy el santo hogar de Dios mismo. Soy el cielo donde su amor reside. Soy su santa impecabilidad misma, pues en mi pureza reside la suya propia. Soy el santo hijo de Dios. Reconócete el santo hijo de Dios. Ahora sí, vámonos a la experiencia.
Espectacular, ¿verdad? Cuando nos conectamos con esta experiencia de amor, soltamos, 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 soltamos todas nuestras ideas, soltamos todas nuestras creencias y sencillamente pues disfrutamos esa conexión con nuestro ser. ¿Con quién es el único que realmente tienes que ser honesto contigo mismo? Es sencillamente es eso. Y tú eres el único que sabes cómo te sientes, ¿sí? Tú eres el único. Y como tú eres el único que sabes cómo te sientes, pues inmediatamente eso lo experimentas. Y como tú eres el único que lo sabe y que lo experimenta, tú decides dónde estar. Si mantenerte en el cielo de tu mente santa o, ¿verdad? Seguir jugando esos jueguitos que a veces ya no nos gustan para nada. ¿Sí? Entonces, sencillamente, al tener esta experiencia, al tú poderla sentir, al tú poderla disfrutar, pues tú vas a querer estar más en estos estados de paz, de amor, de conexión con tu ser, de conexión con Dios. Y sencillamente esto pues te libera de ese mundo, de ese cautiverio al que has estado sometiendo tu mente por mucho tiempo. Y ya tú dices, ya esto no lo quiero más, ya realmente ya no quiero más esto, sencillamente quiero la paz de Dios y quiero descansar en Dios, porque Dios es un hecho. Así de sencillo, Dios es un hecho. Vamos con el punto número 6, la razón en contraposición a la locura. La razón no puede ver pecado, pero puede ver errores y propicia su corrección. No les otorga valor, no les otorga valor, pero sí otorga valor a su corrección. La razón te diría también que cuando crees estar pecando, estás de hecho pidiendo ayuda. No obstante, si no aceptas la ayuda que estás pidiendo, tampoco creerás que puedes darla. De modo que no la darás y así no renunciarías a esa creencia, pues cualquier clase de error que no haya sido corregido te engaña con respecto al poder que reside en ti para llevar a cabo la corrección. Si de hecho poder puede llevar a cabo la corrección y tú no se lo permites, te estás negando la corrección a ti mismo, así como a tu hermano. Y si él comparte contigo esta misma creencia, ambos creerán que están condenados. Puedes evitarle esto a él y evitártelo a ti, pues la razón no facilitaría la corrección únicamente en ti. Esto es muy, muy clave, muy clave, muy clave, 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 clave. Es la clave, ¿verdad? Es la clave para ya no sentirte más nunca culpable, ¿sí? Ya no te vas a sentir más nunca culpable ni vas a seguir el juego del ego, de la culpabilidad. Aquí sencillamente te dice, o pides amor o das amor. Cuando te encuentres en una situación de petición, de ayuda, de petición, de amores, ¿por qué? Es muy sencillo. Se te ha olvidado que eres el hijo de Dios. Por un instante se te olvidó que eres el hijo de Dios y empiezas a pedir amor. Si tú estás en una relación con alguien X, ¿verdad? En cualquier momento, y tu hermano, ¿verdad? No te responde con amor cuando tú estás pidiendo amor, pero tú ya tienes la razón, pues sencillamente tú como ya estás consciente de lo que está pasando, tú dices, pues mi hermano me está pidiendo amor y yo estoy pidiendo amor. Aquí, Dios mío, se convierte en una petición de amor. Entonces, ¿quién es el que está más cuerdo? El que esté más cuerdo en ese instante, que recuerde que es el Hijo de Dios, ¿sí? Sencillamente recuerda, tu hermano también te está pidiendo amor. Y si tú ya has hecho el entrenamiento, si tú ya eres consciente de todo, ¿verdad? ¿A quién le toca dejar de pedir amor? Pues te toca a ti. Y si tienes que hacerlo 1000 y una vez,
pues hazlo 1000 y una vez, porque tú ya sabes que tú eres amor. Entonces, no te canses, ¿verdad? De dar amor, porque si eres amor en pasta, si eres todo el amor, ¿ah? ¿Qué es lo único que puedes dar? Amor. Entonces ya esas peticiones de amor, pues tú ya dices, no, pues ya, si yo soy amor, ¿para qué voy a seguir pidiendo amor? El que pide amor es, ¿quién? ¿Quién está pidiendo amor? El que no recuerda que es el Hijo de Dios. ¿Y cómo vas a hacer tú, verdad? Para recordarlo, pues ya tienes la razón a tu favor. Ya tienes la razón a tu favor y ya no necesitas, ¿verdad? De la ilusión esa de que, ay, sí, tengo que pedir amor porque ya soy amor, ya, o sea, ya has reconocido quién eres, ¿sí? Entonces vas a poder pasar por alto las ilusiones. Pero ¿quién te da eso? La razón, ¿sí? La razón porque lo has pedido, ¿sí? Y en ese instante, pues dejas de pedir amor y das amor, porque lo puedes hacer para los dos. Mira cómo te lo dice aquí de lindo. Puedes evitarle esto a él y evitártelo a ti, pues la razón no facilitaría la corrección únicamente en ti. Entonces, cuando pides para los dos, ¿sí? Pides para los dos. Esto es espectacular y es muy hermoso. Y esto hay que extenderlo a todo el mundo. No puedes aceptar o rechazar la corrección sin incluir a tu hermano. El pecado mantendría que sí puedes. Mas la razón, escucha esto, mas la razón te dice que no puedes considerar a tu hermano o considerarte a ti mismo como un pecador y seguir percibiéndolo a él o percibiéndote a ti como inocente. ¿Sí? Entonces ahí es cuando tú agarras y le colocas esa corona de azucenas. ¿Quién que se considere a sí mismo culpable podría ver un mundo libre de pecado? Entonces recuerda que tienes que recordar que eres inocente, porque si recuerdas que eres inocente, pues, ¿qué es lo que vas a proyectar allá? Inocencia, ¿sí? ¿Y quién puede ver un mundo pecaminoso y considerarse al mismo tiempo ajeno a ese mundo? El pecado mantendría que tú y tu hermano no podéis sino estar separados, pero la razón te dice que esto tiene que ser un error, pues si están unidos, ¿cómo ibas a poder tener pensamientos privados? ¿Y cómo podría ser que los pensamientos que se adentran en lo que solo parece ser tuyo no tuvieran ningún efecto en lo que sí es tuyo? Si las mentes están unidas, esto es imposible. Espectacular. Nadie puede pensar por separado tal como Dios no piensa sin su Hijo. Eso sería posible únicamente si ambos morasen en cuerpos. Tampoco podría ninguna mente pensar por separado a menos que el cuerpo fuera la mente. Pues únicamente los cuerpos pueden estar separados y por lo tanto ser irreales. La morada de la demencia no puede ser la morada de la razón, pero es fácil abandonarla si ves la razón. No puedes abandonar la demencia trasladándote a otro lugar. La abandonas simplemente aceptando la razón en el lugar que antes ocupaba la locura. La locura y la razón ven las mismas cosas, pero es indudable que las contemplan de modo diferente. Entonces, ¿qué visión tienes? ¿Estás viendo con los ojos del cuerpo? ¿Estás viendo con los ojos del ego? ¿O estás teniendo una visión crística y estás viendo a tu hermano impecable, puro, perfecto? ¿Sí? Recuerda que no te puedes engañar tú mismo. Tienes que ser totalmente honesto contigo mismo. Y ahí es donde parte todo.
La locura es un ataque contra la razón, que la expulsa de la mente y ocupa su lugar. La razón no ataca, sino que calladamente ocupa el lugar de la locura y la reemplaza si los dementes deciden escucharla. Pero los dementes no conocen su propia voluntad, pues creen ver el cuerpo y permiten que su propia locura les diga que este es real. La razón será incapaz de eso. Y si defiendes el cuerpo en contra de tu razón, no entenderás lo que es el cuerpo ni lo que eres tú. El cuerpo no te separa de tu hermano. Y si crees que lo hace, estás loco. Pero la locura tiene un propósito y cree también disponer de los medios que lo pueden convertir en realidad. Ver el cuerpo como una barrera que separa aquello que la razón te dice que no puede sino estar unido, solo puede ser una locura. Y no lo podrías ver de ese modo si escuchases la voz de la razón. ¿Qué puede haber que se interponga entre lo que es un continuo? Y si nada se interpone, ¿cómo se podría excluir de otras partes lo que pasa a formar parte de cualquiera de ellas? Esto es lo que la razón te diría. Mas piensa en lo que tendrías que admitir si esto fuese así. Si eliges el pecado en vez de la curación, estás condenando al Hijo de Dios a algo que jamás puede ser corregido. Le dices con tu elección que está condenado, separado de ti y de su Padre para siempre y sin ninguna esperanza de poder jamás retornar. ¿Sí? Eso es lo que le enseñas y aprenderás de él exactamente lo que le enseñes. Pues lo único que le puedes enseñar es que él es como tú quieres que sea. Y lo que eliges que él sea es lo que eliges para ti. Mas no pienses que esto es temible, que estás unido a él es un hecho, no una interpretación. ¿Cómo puede un hecho ser temible a menos que éste esté en desacuerdo con lo que tienes en más estima que a la verdad? La razón te diría que ese hecho es tu liberación. Ni tu hermano, ni tú pueden ser atacados por separado, ni tampoco puede ninguno de ustedes aceptar un milagro sin que el otro no sea igualmente bendecido por él y curado del dolor. La razón, al igual que el amor, desea tranquilizarte y no es su intención infundirte temor. El poder de curar al Hijo de Dios se te concede porque Él no puede sino ser uno contigo. Tú eres responsable de cómo Él se ve a sí mismo. Y la razón te dice que se te ha concedido poder transformar su mente por completo, la cual es una contigo en solo un instante. Tan sencillo, ¿verdad? Tan sencillo. En solo un instante en que tú recuerdes que tu hermano y tú no están separados, ahí ocurre la sanación, ahí ocurre la curación. Así de fácil. Entonces, y cualquier instante sirve para llevar a cabo una completa corrección de todos sus errores y restituirle su plenitud. El instante en que elijas ser curado, en ese mismo instante se verá que Él se ha salvado completamente junto contigo. Se te ha dado la razón para que entiendas que esto es así, pues la razón que es tan benévola como la finalidad para la que se emplea, te aleja constantemente de la locura y te conduce hacia el objetivo de la verdad. Y ahí te deshacerás de la carga que supone negar la verdad.
porque ay, es fuerte, es fuerte. Cuando tú sigues creyendo en las ilusiones, esa carga está allí y crees que no vas a poder liberarte, pero no es así, es fácil, es muy fácil cuando tú dejas todo en manos de Dios y dejas que esa razón se amplifique más, y le das más valor porque lo deseas. Y entonces ya puedes ver el mundo con los ojos de Cristo, tener una visión crística. Esto es una total liberación, de verdad que sí. Pues la razón que es tan benévola como la finalidad para la que se emplea te aleja constantemente de la locura y te conduce hacia el objetivo de la verdad. Y ahí te deshacerás de la carga que supone negar la verdad. Y esa es la carga que es terrible, no la verdad. La verdad no es terrible, la carga que ya decides soltar es la que va a desaparecer. En el hecho de que tú y tu hermano están unidos reside nuestra salvación, el regalo del cielo, no del miedo. ¿Consideras acaso que el cielo es una carga para ti? En la locura lo es. Sin embargo, lo que la locura ve tiene que ser disipado por la razón. La razón asegura que el cielo es lo que quieres y lo único que quieres. Escucha a aquel que te habla con raciocinio y que pone tu razón en armonía con la suya. Resuélvete a dejar que la razón sea el medio por el que él te indique cómo dejar atrás la demencia. No te ocultes tras la demencia para escapar de la razón. Lo que la locura encubriría, el Espíritu Santo lo pone al descubierto para que todo el mundo lo contemple con júbilo. Tú eres el salvador de tu hermano, él es el tuyo. A la razón le es muy grato hablar de esto. El amor le infundió amor a este plan benevolento. Y lo que el amor planea es semejante a sí mismo en esto. Al estar unido a ti, él desea que aprendas lo que no puedes sino ser. Y dado que eres uno con él, se te tiene que haber encomendado dar lo que Él ha dado y todavía sigue dando. Dedica, aunque solo sea un instante, a la grata aceptación de lo que se te ha encomendado darle a tu hermano y reconoce con él lo que se les ha dado a ambos. Dar no es más bendito que recibir, pero tampoco es menos. Al Hijo de Dios se le bendice siempre cual uno solo. Y a medida que su gratitud llega hasta ti, que le bendijiste, la razón te dirá que es imposible que tú estés excluido de la bendición. La gratitud que Él te ofrece te recuerda las gracias que tu Padre te da por haberlo completado a Él. Y la razón te dice que solo así puedes entender lo que tú no puedes sino ser. Tu padre está tan cerca de ti como tu hermano. Sin embargo, ¿qué podría estar más cerca de ti que tu propio ser? El poder que ejerce sobre el Hijo de Dios no supone una amenaza para tu realidad, para su realidad. Por el contrario, solo da testimonio de ella. Y si él ya es libre, ¿dónde podría radicar su libertad sino en él mismo? ¿Y quién podría encadenarle sino él a sí mismo cuando se niega la libertad? De Dios nadie se burla, y esto es un punto clave. De Dios nadie se burla. Escucha esto. Ni tampoco puede su hijo ser aprisionado salvo por su propio deseo. Y por su propio deseo es también cómo se libera. En eso radica su fuerza, no su debilidad. Él está a merced de sí mismo y cuando elige ser misericordioso, en ese momento se libera. Entonces, cuando un hermano, ¿verdad? Cuando un hermano
De momento tú sientes que te puede ofender, que te puede, bueno, decir lo que sea, ¿verdad? Y tú le recuerdas con tu misericordia, con tu compasión, quién es Él, todo cambia y te liberas tú. Y al liberarte tú, lo liberas a Él de esas cadenas, de ese cautiverio. Así de sencillo, ¿verdad? Porque tú ya has pasado por muchas cosas también y tú has tenido muchas vivencias, muchas vivencias y sencillamente pues cuando te has equivocado, cuando has cometido un error, tú no quieres que el otro te lo siga machacando y machacando y machacando allí, ¿sí? Pero hay cosas que tú te vas a dar cuenta que no has perdonado, ¿sí? Y cuando tú te das cuenta que no has perdonado esas cosas, pues sencillamente tú pides ayuda al Espíritu Santo para poder pasar eso por alto. Es sencillamente eso, porque tú liberas a tu hermano. Recuerda eso siempre. Escucha esto. El poder que ejerce sobre el Hijo de Dios no supone una amenaza para su realidad. Por el contrario, solo da testimonio de ella. Y si él ya es libre, ¿dónde podría radicar su libertad sino en él mismo? ¿Y quién podría encadenarle sino él a sí mismo cuando se niega la libertad? De Dios nadie se burla, ni tampoco puede su hijo ser aprisionado salvo por su propio deseo. Y por su propio deseo es también como se libera. En eso radica su fuerza, no su debilidad. Él está a merced de sí mismo y cuando elige ser misericordioso, en ese momento se libera. Mas cuando elige condenarse a sí mismo, se convierte en un prisionero que encadenado espera su propio perdón para poder liberarse. Entonces, por eso se insiste mucho en que el único que se tiene que perdonar a sí mismo eres tú. Perdonarte por las ilusiones, perdonarte por creer que eres un cuerpo, ¿sí? Entonces, aquí te lo dicen muy claro, sencillamente es un error, ¿sí? Es un error de percepción. Pide iluminación y la iluminación se te dará. Reconoce que en tu hermano, ¿verdad? Te ves a ti mismo. Recuerda, mi hermano impecable es mi guía al amor. Mi hermano pecador es mi guía al dolor y el que elija ver será el que contemplaré. Y sencillamente, ¿verdad? Muchas veces inconscientemente caes en ese juego y es rapidito, es súper rápido, es así, es de una en que inmediatamente pides la ayuda del Espíritu Santo, apareció esta sombra allí, la entregas al Espíritu Santo y sales de esa situación de una vez por todas, ¿sí? Y es sencillamente recordarte, ¿verdad?, de que nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, de que eres el Hijo de Dios, de que eres invulnerable, de que eres santo, de que eres puro, de que eres perfecto. Y que lo único que tienes que hacer con tus hermanos es tener compasión y misericordia y poder redimirlos a todos. Si ves situaciones allí que no son amorosas, sencillamente es una oportunidad para recordarles a las mentes, a sus mentes, de que tú sí recuerdas quién eres tú y que al tú recordar quién eres tú, los estás ayudando a ellos a que recuerden que son el santo, puro y perfecto Hijo de Dios. Y vamos a recordar, Espíritu soy, un santo Hijo de Dios, libre de toda limitación, a salvo, sano, pleno, libre para perdonar y libre para salvar al mundo. Muchísimas gracias por estar ahí. Quiero recordarte que Dios nos bendice a todos y cada uno de nosotros. Que tengas un excelente día. Te amo, los amo y vámonos a la experiencia.